de Karina Villaseca es en el marco de las 8ª jornadas intercátedras de pensamiento latinoamericano y del 2º simposio de filosofía política latinoamericana contemporánea. Karina Villaseca es para nosotros una amiga, una compañera de trabajo que hace ya un tiempo que venimos recorriendo algunos espacios comunes. Es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora independiente de CONICET y es coordinadora sur-sur de Claxon. Hoy nos va a presentar un trabajo que lleva por título Luchas de las mujeres en el sur global, Palestina, femicidios y narrativas poéticas para un feminismo desde el sur. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Paola y a todo el equipo de colegas y a todas las personas que me invitaron a participar de estas jornadas. Un poco la idea era trabajar en un tema que es un tema que yo vengo haciendo un recorrido que tiene que ver con pensar lo que se llaman feminismos descoloniales a la hora de situarnos en una conversación o en lo que se llama un diálogo sur-sur y pensar ciertas posibilidades de este tránsito en este nuevo orden mundial que tiene que ver con una conversación más transfronteriza y que implica también discutir algunas tesis que hacen a la forma en que son afectados los cuerpos de las mujeres en este orden global mundial y cómo de algún modo esta nueva razón imperial de Occidente viene a inscribir fuertemente en esos cuerpos el guión de los fundamentalismos culturales, religiosos y políticos, ¿no? Hay autoras clásicas para comprender este camino. Una de ellas es Chandra Mohanty, que en su libro de 1984, Bajo los ojos de Occidente, justamente lo que hace es trabajar sobre una idea de cómo es posible desmitificar la figura única de la mujer del tercer mundo como un homogéneo, una construcción unívoca, ¿sí?, a partir de algunas posibilidades de desmantelamiento de esa construcción, que es una construcción colonial, que es una construcción imperialista en algún sentido y que viene muy de la mano de todo lo que hace a las discusiones acerca de lo que se erige como el nuevo ordenamiento en el contexto del post-11 de septiembre y que también forma parte de lo que ella llama aquellos colonialismos académicos, ¿no? Es decir, cómo las academias reproducen esa imagen, ¿sí? Y en esa imagen lo que justamente está aconteciendo es una identificación congelada sobre esas mujeres y en un intento, por supuesto, de desagenciamiento, ¿no? De algún modo esos debates fueron debates que empezaron a penetrar fuertemente la agenda de los países del norte global, y cuando hablo de los países del norte o del sur no estoy hablando en términos geográficos simplemente, sino en términos geopolíticos, ¿no? Comprendiendo que los sures contienen nortes y los nortes contienen sures, ¿no? En esa posibilidad de establecer como una alianza también entre sures, pero no ligadas justamente a una visión maniquea o una visión binaria de esos fenómenos, ¿no? Y por otro lado, pensar también algunas cuestiones que derivan de aquellas menciones que se hacen en algunos textos, por ejemplo, en el último libro de Achille Mbembe, El devenir negro de la crítica a la razón negra, donde Mbembe establece una tesis que tiene que ver con el devenir negro de la humanidad. Yo venía trabajando antes de leer ese libro justamente la tesis del exilio de las mujeres del mundo, un poco para comprender también cómo estas violencias y estos feminicidios
tienen que ver justamente con una situación muy particular que ocurre en cómo, ¿no?, estos cuerpos vienen a significar, ¿no?, un orden que es un orden del fundamentalismo, de los fundamentalismos, y también para lo cual es un signo visible justamente el cuerpo de la mujer, ¿no?, en la escena. Es decir, cómo el cuerpo afectado de las mujeres se vuelven mismo esos signos, ¿no? Un poco también traía la tesis del exilio del mundo apelando a Hannah Arendt y a los movimientos totalitarios, ¿no? Es decir, como también cuando Arendt hablaba en algún momento de esas sociedades montadas a la luz del día, sociedades secretas, ¿no?, que forman jerarquías, que regulan las vidas de sus miembros, que exigen obediencia sin reservas, ¿no?, que se instalan como una hermandad por pactos de sangre. Tal vez haya una clara semejanza entre sociedades y movimientos totalitarios que residen justamente en la importancia de pensar también los rituales, es decir, esos procesos en los cuales, al decir también de Rita Segato en su tesis sobre Ciudad Juárez, lo que se hace justamente es conformar esa viralidad, ¿no?, esa masculinidad que solo se hacen a partir de ciertos rituales, ¿no? Y eso para hablar justamente de los feminicidios y de los femigenocidios, ¿no? En tanto y en cuanto apareciera entonces en algunas de las lecturas de Membe como la afectación de ese devenir negro, a mí me gustaría oponer la tesis del exilio de las mujeres del mundo, en el sentido por el cual para Membe lo que inaugura de algún modo esa modernidad, colonialidad, es la forma en que son tratados, ¿no?, las personas vueltas objetos, ¿no? Hay una objetualización, hay una conversión, ¿no?, de esas mujeres, de esos personas vueltos, no simplemente, entre comillas, con todo lo que eso lleva a pensar que pueda luego desmantelarse, ¿no?, una posición que sea una posición contrahegemónica, es decir, que justamente las rebeliones vengan a desmantelar lo que pudo haber sido en una conformación histórica del sistema mundo ese devenir de la trata, ¿no? Hay unas imágenes que conforman algunas expresiones que tienen que ver con algunas autoras postcolonialistas como Baba, autores como Baba, por ejemplo, o autoras como Spivak, que llevan a pensar también otras posibilidades de articulación política, ¿no?, de identidades, que hablan de un concepto como en el de Baba de sinecdoquización, o en el de Spivak también, que habla acerca de la posibilidad de ser ahora y simultáneamente varias identidades, ¿no?, mujer, negra, musulmana, africana, latina, y tan solo es posible, dicen estas autoras, desarrollar, ¿no?, estas habilidades cuando se sale de la trampa de esa política de la identidad en el sentido de una identidad fortaleza, ¿no? Es decir, aquí también aparece justamente como una especie de correlato entre el movimiento negro y el movimiento de mujeres, la discusión acerca de estas políticas de identidades en términos también de la discusión sobre las identidades y los esencialismos, ¿no? Si uno piensa que realmente la afectación sobre los cuerpos femeninos o feminizados no es nueva en realidad, y como tal, y aquí la discusión también viene por ese libro de Oyebumi Oyeronki que se llama La invención de la mujer, donde lo que se discute desde el feminismo descolonial es la posibilidad de pensar que antes de la conquista de América, entre comillas, había o se daban, como dice María Lugones, sociedades igualitarias o más tendientes hacia conformaciones de igualdad, ¿no?, entre los géneros, habiendo, por supuesto, la salvedad que el género como una categoría moderna no existía. Sin embargo, se discute fuertemente ese libro
a partir de etnografías y recuentos, ¿no?, que hablan justamente de que esas desigualdades siempre existieron, ¿no? No son desigualdades nuevas, no son desigualdades que vienen con la modernidad, sino que justamente lo que produce la conquista de América como ese correlato que viene a reforzar ciertas desigualdades preexistentes y llevan de hecho a un disciplinamiento de cuerpos, tal como también lo entiende Giuseppe Campuzano en su gran libro Museo Erótico de las Mujeres, Museo Travesti del Perú, donde Giuseppe Campuzano muy tempranamente trabaja la idea de cómo en la colonia, en la Lima colonial, ya los cuerpos, ¿no?, que eran cuerpos desobedientes o cuerpos que representaban en realidad aquellos rituales no encontrados en poblaciones indígenas donde había un tránsito, ¿sí?, entre identidades de género, es decir, no había identidades fijadas, porque la grilla de esa modernidad todavía no había calado hondo y no había un uno como posibilidad de pensar un solo sexo, ¿no?, o clasificado en esa grilla, ¿no? Aquí lo que aparece fuertemente en Campuzano y en otros archivos que él mismo revela es que esos cuerpos eran cuerpos que no estaban encadenados a ese dogma, a esa implicación, sino que justamente a partir de una figura que es un sastre de oficio, Francisco Pro, y cómo esa figura va a ser castigada, y a partir de ahí la norma ejemplificadora va a ser el castigo a toda posición no heterosexual o no heteronormativa, sí, está justamente apenas en un promedio que va mucho antes de lo que Foucault encuentra para la modernidad, ¿no?, dentro de Europa. Es decir, ya en las colonias estos textos lo que están habilitando es la posibilidad de pensar que todos los ensayos que se dan en las colonias en América son predecederos, son antecedentes, ¿no?, de lo que luego va a ocurrir posiblemente en otros lugares. Es decir, estos autores lo que llevan es a poner en cuestionamiento cuál es el afuera de Europa, ¿no? En lo que hace justamente a la posibilidad de pensar la afectación de estos cuerpos y los feminicidios, hay datos contundentes que hablan seguramente a partir de ciertos eventos específicos, ¿no?, que van, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, y de allí como las confesiones de soldados, ¿no?, en algunas de las posibilidades que encuentran autoras o cineastas mismas, ¿no?, sobre la violación tumultaria, y antes también precisan casi 40, 50 años para conformarse como tal, es decir, para que las Naciones Unidas empiecen a legislar y las internaciones internacionales empiecen a nombrar las violencias y las violaciones tumultarias a las mujeres como armas en guerra, siendo que durante todos los periodos, incluso durante por ejemplo, la subdivisión del continente entre India y Pakistán en 1947, se calcula que 100.000 mujeres fueron violadas, raptadas y casadas a la fuerza, hace que sea en 1992 cuando la violación se reconoce como un arma de guerra y va a ser justamente el escenario de los genocidios de masas a nivel mundial, donde aparece Bosnia y Herzegovina como el lugar donde se da cuenta de este fenómeno a nivel de reconocimiento internacional. Si uno toma, por ejemplo, Palestina y uno ve cómo puede pensarse que los encuentros coloniales están vivos ahora, y eso es lo que algunas sociólogas como Elisa Gazarian trata de demostrar, es decir, cómo esos genocidios se encuentran ligados, ¿no?, a la afectación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es como una nueva trama que empieza a pensarse desde el lugar de Palestina, es decir,
aquí aparece algo muy interesante que tiene que ver con lo que suele pensarse como una excepcionalidad, es decir, cuando las mujeres empiezan a demandar ciertas luchas feministas, ¿no? O luchas de mujeres, siempre y cuando no pongan en peligro las causas mayores, ¿no? Entre comillas, van a ser o no atendidas, ¿no? Y eso es un hecho que ocurre siempre, generalmente, incluso como Máximo Linós lo encuentra para la Revolución nicaragüense, es decir, incluso en los periodos no más radicales de la historia, las relaciones de desigualdad de géneros no es revertida, es decir, aquí siempre estamos ante el hecho, ¿sí?, de la imposibilidad de pensar en que una revolución en esos términos sea realmente una revolución, ¿no? Si nos precisamos justamente en Palestina, esto también es un dato contundente, porque Palestina no comprendió la dimensión del alcance de las violaciones ni de los feminicidios hasta hace muy poco tiempo, en realidad, cuando aparece un libro que es realmente muy importante, que va a analizar justamente esta analogía entre territorio y cuerpos femeninos y cuerpos feminizados, justamente en este lugar donde los encuentros coloniales continúan vivos. Y ahí me quisiera remitir, es decir, a pensar justamente cómo estos cuerpos son ahora afectados de este modo en todas las sociedades, pero cómo ciertas sociedades pueden ser como los paradigmas de lo que sucede hoy en otras sociedades como las nuestras, ¿no? En este libro hay muchas imágenes que hablan justamente de esa catástrofe que han sobrevivido varias generaciones, ¿no? Hay relatos muy fuertes que cuentan cómo y además analizan, pues hacen generalmente etnografías o entrevistas con memorias orales, y donde justamente ponen la particularidad de pensar los propios cuerpos, ¿no?, de las personas que viven en esos lugares como un cuerpo archivo, es decir, cómo estos cuerpos y en esos cuerpos vienen a estar ancladas esas memorias, ¿no? Es decir, cómo la lectura de esos propios cuerpos puede ser una lectura de primera mano, ¿no? Una lectura donde se recoge el archivo de la memoria oral tal como lo entendemos, no como una historia con mayúsculas, sino justamente como una contrahistoria o una contranarrativa. Hay una parte que tiene mucho que ver también con las discusiones de las posiciones descoloniales en cuanto hace a la posibilidad de concebir lo humano y lo no humano, ¿no?, que viene del lado también de lo que se concede como la animalidad, es decir, en esto Fanon, por ejemplo, estaba muy en esa línea de entender la cercanía del negro con la animalidad, ¿no?, y el tratamiento que recibía. Y uno eso lo puede encontrar sin dudas, ¿no?, en muchas de las aseveraciones de las mujeres en tanto perra, ¿no? Hay una performance, por ejemplo, de Regina José Galindo, una guatemalteca, que se llama Perra, y donde ella misma en la pierna, con un cuchillo cortante, se autoescribe Perra para hacer justamente plasmable la posición de que esta artista pueda abrir el cuerpo para que otros se puedan mirar en ella, otros y otras, ¿no? Y esto es interesante porque lo que ella recoge de las muertes de mujeres encontradas en Guatemala es la leyenda Perras. Es decir, aquí nuevamente estamos ante ciertas analogías entre las posiciones que asumieron los negros y las mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Hay una visión desgarradora en Palestina que aparece en el libro editado por Abu Lughod, que se llama Palestina, Nakba, Memoria y Narración, y que dice lo siguiente: la visión más desgarradora fueron los gatos y perros ladrando y haciendo jaleo, tratando de seguir a sus dueños.
Yo escuché a un hombre gritarle a su perro, vuelve, tú al menos puedes quedarte. Esta frase que toman los autores justamente viene en el momento del Nakba, o de lo que se traduce como catástrofe, donde justamente ahí parte del territorio palestino va a quedar bajo el control territorial de Israel. Palestina va a ser expoliada, dividida en áreas, siendo los movimientos de sus pobladores controlados por otros, y donde justamente se ejerce lo que Membé llama necropolíticas de control sobre estos colonizados, ¿no? Y de todos modos también se sigue de algún modo pensando en lograr lo que Fanon llamaba la pseudopetrificación del colonizado, ¿no? Especialmente en estas fronteras y estas zonas de la ribera occidental y la franja de Gaza. Justamente se organiza, hay una organización espacial de la colonización, donde son los checkpoints los que organizan los pases de un sitio a otro, y en un sentido tangible para esas personas, pero sobre todo para las mujeres, que se vuelve un lugar de la extrema vulnerabilidad, donde incluso se tiene cuenta de una alta estadística de partos de mujeres palestinas que ocurren ahí mismo en los checkpoints, impedidas de llegar a los hospitales del otro lado, ¿no? Palestina, dice uno de los textos, en 1948, es el caso típico de una historia llena de agujeros. Cuando las voces de los sobrevivientes y víctimas son inaudibles, excepto como simples casos, las consecuencias para aquellos que son sujetos de la represión son políticas y éticas. Así también son las consecuencias metodológicas, porque está impedida la creación del testigo secundario. El historiador y el antropólogo empíricamente atento e informado por la presencia plena de palestinos hablando y recordando, por lo tanto no es necesario oponer la historia escrita a la memoria de testigos. Más bien, la memoria es una fuente, pues por cierto, ella impulsa la historia, instigando la investigación de hechos precisos, empíricos, acerca de lo que ocurrió en cada aldea palestina. Entre los fragmentos de los relatos que se pueden leer en este capítulo escrito por Abu Lughod, que se llama Retorno a medias ruinas, no, justamente lo que dice la autora es como esta sensación de enajenación, ¿no?, que se concibe como parte de esa subjetividad y subjetivación que viven los colonizados, tiene que ver también con cómo fue narrada la historia de la catástrofe, es decir, cómo en esas generaciones, ¿no?, que hay diferentes, ¿no?, generaciones que narran esas historias, no todas la narran del mismo modo, ¿no? Y muchas historias también se construyen a partir de sentimientos de culpa, ¿no? Y por ejemplo, ella cuenta cómo la generación de su padre, que era Ibrahim Abu Lughod y era amigo de Edward Said, fue aquella generación de la cual tuvo que dar cuenta de cómo debieron dejar ese país, ¿no? Y su padre repetía a menudo que él no sabía qué hacer y que él no había tenido en realidad ninguna elección, ¿no? Hay algo que tiene que ver y que me interesa también rescatar de estos espacios y encuentros coloniales que hacen a la posibilidad de pensar los paisajes, es decir, cómo los paisajes mismos imprimen la subjetivación, ¿no? Y cómo en el caso de Palestina lo que dicen algunas de las narraciones es que justamente lo que se edifica sobre el trasplante de árboles, de abetos europeos por los olivos y los árboles locales, justamente forman parte de ese archivo de la memoria, ¿no? Los árboles cultivados van a ser activados como sitio de memoria, ¿no?
Mimetizados en los árboles, esos cuerpos encarnados en el paisaje de las aldeas, corporeizan también la memoria colectiva. La edificación de ese muro del apartheid supuso la extracción de los árboles de olivo de raíz pertenecientes a las familias palestinas que los plantó en cada porción de la tierra que habitaban. Extirpando cada árbol, se pretendía extirpar la memoria y se los iba sustituyendo por abetos europeos, y de ese modo también se imprimía una colonización de la memoria. Como en el poema de Darwish, uno de los poetas palestinos por excelencia, decía: solo los árboles de olivo permanecerán como un sustituto viviente, fragmentado de la experiencia colectiva en Palestina. La memoria palestina logró, contra las omisiones y silenciamientos, reunir las astillas contra el olvido. Como interpreta otro de los textos de Elena Hayusi en su capítulo Repetición, Acumulación y Presencia, las figuras relacionadas de la memoria palestina, dice: cada nueva historia es un eco dentro de otro eco. Y sin embargo prosigue: no es la repetición por sí sola, sino una característica más, la que junto a ella es significativa. Esto es la simultaneidad del hecho narrable repetible, presente dentro de la narrativa misma y repetida de manera interminable en un relato tras otro. Es decir, cómo se construyen estas memorias disidentes, estas contramemorias o las memorias públicas de los palestinos comunes, donde se mezclan intertexturas diferentes y nunca planas. Los olores, las funciones metonímicas de los árboles, las poesías de Darwish, las músicas, los cuentos tradicionales que narraban las mujeres y que fueron subordinadas como historias menores dentro de la historiografía palestina, ¿no? Tal como un trabajo que analiza las historias de las mujeres de la Nakba entre saber y hacer, ¿no? Y que son citados para ver cómo en la aldea de Artas a comienzos del siglo XX, bajo mandato británico, las canciones y las danzas que celebraban la institución del matrimonio eran parte de un repertorio de mujeres. Expandiendo la historia, esas evidencias hablaban de un cambio cultural en el exilio, por las cuales las mujeres lograban desafiar las exclusiones de la historia y el consabido permiso para narrar de Edward Said. Sabemos que la historia se conoce, que es la historia oficial y es siempre obra del colonizador. Ante la apatía del mundo, ¿no? A menudo Said decía que el pueblo palestino tiene que contar la historia de Palestina desde cero. Es decir, siempre se ve obligado a contarlas de ese modo. ¿Por qué? Porque justamente la historia se concibe como una historia tan compleja, siendo, como decía él, tan sencilla de comprender, ¿no? Pero no solo las mujeres se han dejado de lado en las historias oficiales, sino también todos aquellos que no poseían tierra o eran marginales de otras formas. En un gran número de relatos vertidos en el libro, la forclusión o regreso del oprimido colonial se hace tangible. Hay uno en particular que quiero destacar, que se llama La violación de Kula, una aldea palestina destruida, que es de Susan Slimovic, y que escribe lo siguiente. En 1985, contestando la pregunta de los investigadores de Birzeit acerca de cuándo los aldeanos pensaron en partir, Abu Farouk insiste en que la única preocupación de los aldeanos era el honor de las niñas. La primera cosa por la que dejamos nuestra aldea fue el honor, solo el honor, ni el dinero, solo porque nosotros nos enteramos, ¿no?, que próximas a nuestras aldeas le hicieron cosas muy feas a las niñas. De ese modo, uno de los testimonios se afirma sobre esa atrocidad famosa en la cual 105 aldeanos palestinos van a ser masacrados por fuerzas judías.
en Tantura, sobre la costa sur de Haifa, donde los aldeanos fueron expulsados el 22 de mayo, las historias de violación son corroboradas por otro autor citando el archivo. Más cerca de Kula, ¿no?, en una aldea en el distrito de Ramallah, el libro de este autor Morris presenta el caso de un intento de violación por un soldado de una mujer de 20 años prisionera, como hace también otra de las monografías presentadas. Los palestinos así utilizan las metáforas de violación para designar la pérdida de la patria y sostienen enmascarar la experiencia de la violación. Cito de la autora: el tropo de Palestina, la novia virgen violada violentamente por un enemigo invasor, complementa las metáforas subsiguientes de la violación. Estas representaciones palestinas de la pérdida colectiva y el trauma, como la violación, han suscitado duras críticas y autocríticas como nostalgias retrógradas, o son valorizadas alternativamente para movilizar la conciencia colectiva y la resistencia política. Pero el problema con las metáforas, sin embargo, es que ellas aniquilan la historia y disuelven la temporalidad, especialmente en lo que concierne a las funciones de la memoria y el testimonio oral con respecto a la historia nacional palestina. La relación entre historia vivida, es decir, la verdadera violación, y los textos, la violación metafórica de Palestina o la patria, es una relación de oposición, opacidad y trastruecos cronológicos. ¿Qué es la violación cuando no está documentada? O cuando está documentada de manera incompleta, en la medida en que la víctima de la violación entra en un sistema de investigación académica que lo transforma en una categoría colectiva, detrás de los cuales los soldados israelíes tienen garantizado el anonimato. Con esta pregunta muy valiente que se interroga la autora, va a decir justamente que esa complicidad en los silenciamientos de las mujeres violadas no tiene la complicidad de la historia de Israel, pero también la complicidad de la escritura oficial de Palestina. De hecho, el campo es una estación de espera en el camino de retorno, decía, a nuestras tierras y propiedades palestinas. Es decir, en los relatos orales, ¿no?, los varones ya ancianos comienzan a darse cuenta que las violaciones de la niña y ese honor de la niña que iba a ser destruido estaban en los fundamentos de la ocupación y del desplazamiento. Este hecho ocurre en diversos lugares, ¿no?, donde justamente la violación tiene esa carga simbólica y también esa justificación, ¿sí?, por parte de las propias familias, ¿no? Lo que hay ahora, y esto me parece interesante, es una recuperación de lograr comprender qué significa eso para la política de conquista, conquistualidad o desterritorialización, no el cuerpo femenino en ese lugar del escenario político, ¿no? En medio entonces del feminicidio, el juvenicidio y el ecocidio, las mujeres palestinas sufren las opresiones superpuestas por parte de la ocupación del conquistador, pero también de los varones palestinos que padecen de otro modo las violencias del colonialismo. Los cuerpos femeninos y feminizados, racializados, son así guiones donde se imprimen los fundamentalismos culturales, religiosos, económicos, geopolíticos que escriben sus guiones. Como las colonias más antiguas de la humanidad, los cuerpos de las mujeres son territorios fértiles donde la razón imperial moderna que emana del poder del norte global inscribe sus sagradas escrituras. Por ello es que el cuerpo de esas mujeres es vital para esa superación, como lo muestra el relato que analiza Brislet en su capítulo que se llama La continuidad del trauma y la lucha, representaciones cinematográficas recientes. Hay una niña joven que dice, cito: los israelíes pueden matar y mutilar, pero ellos no pueden ganar. Todas las madres tendrán hijos y nosotros continuaremos la lucha.
o también para el sentido del tráfico del semen que las mujeres palestinas realizan a través y a pesar del control biopolítico de las fronteras. Entre metáforas de vida y muerte, lo cierto es la que supervivencia hace que sea imposible pensarse en términos de narración, sino tan solo en llegar al día siguiente, diría Said. En el plano internacional, cuando Palestina intenta narrar su historia, se la ataca sistemáticamente, incluso, decía Said, cuando se presenta una obra de teatro documentales, la cancelación del grupo de teatro público en el año 1998 o la amenaza de suspensión se restituyen si se incluye un panel con la representación de la otra parte. Siempre somos la otra parte de la otra parte y eso ha dado cierta incoherencia en el discurso palestino. Cada vez que hablamos en público, como me sucede a mí, es necesario comenzar a contar la historia desde el principio. Además de hacernos parecer incoherentes, también nos presentan como inhumanos. Da la impresión que se está hablando de gente sin historia. La mayoría de nuestra gente no vive en Occidente, por lo que resulta casi imposible derribar esa barrera. De hecho, cuando uno toma, por ejemplo, la narrativa de la Nakba como el punto al cual retornan los palestinos a cierta edad, ¿no? Ellos suelen decir que la Nakba no está finalizada, porque ella es de algún modo la piedra de toque de la esperanza de cada palestina y de cada palestino que pueda retornar con el derecho que ellos exigen del retorno a su hogar, ¿no? Si nosotros tratamos de ligar algunas historias que transcurren de uno y otro lado del mundo, o sea, en términos de cómo pensar estas historias trágicas donde son las mujeres, ¿no? Basta con también pensar cómo se dan las diferentes utilizaciones retóricas de una retórica, se puede decir, salvacionista respecto del desagenciamiento de las mujeres árabes o mujeres musulmanas respecto de las tesis de las feministas liberales o feministas cuyo discurso hegemónico viene de algún modo a capturar, ¿no?, lo que dice Saba Mahmoud en su texto sobre las etnografías del Cairo, la imposibilidad de ver que en ciertas virtudes como la paciencia, que es una virtud propia que desarrollan las mujeres, puede haber también agencia, ¿no? Es decir, cómo de este modo también es posible, ¿no?, que se vuelva a barajar, ¿no?, otras perspectivas de conocimiento donde las mujeres no vuelvan a caer en una victimización respecto de las tramas, ¿no?, que se imponen en el orden de la producción de ciertas historias, como son los discursos que tienen más producción y más circulación, que son justamente la producción académica. Y esto es algo que es lo que un proyecto, en realidad, que es lo que comenzó a trabajar muy fuertemente Mohanty, cuando lo que propone es justamente pasar a un desmantelamiento, ¿no?, de todos los discursos que apelan a esa retórica salvacionista, ¿no?, y a la posibilidad de mirar bajo otros ojos que no sean bajo los ojos de Occidente, en términos, no se puede decir, alegóricos, pero también en términos de una relación de poder, ¿no? Es decir, cuando las políticas de representación se imponen y toman y sofocan todas las voces, considerando el patriarcado como una categoría universal, ¿no?, se impone entonces la posibilidad de pensar nuevas formas o nuevos formatos que están mucho más ligados a la idea de la política de la presentificación, es decir, de la presentación o una política performativa, ¿no? Es decir,
allí apela también la posibilidad de pensar entonces cómo surgen también estos fantasmas, ¿no?, en las metrópolis respecto también del mundo colonizado. Es decir, qué sucede y cuáles son los lugares entre medios o los lugares, diría, intersticios, ¿no?, o in between, etcétera, que sea posible pensar otras formas de una política feminista que no termine siendo reproductivista o siendo funcional al discurso por medio del cual se justifican las guerras, ¿no? Y de hecho, sin ir más lejos, cuando Bush declara la guerra de Irak, lo que se utiliza es una mujer con la burka, ¿no? Esa es la imagen, ¿no?, que permite justificar un proyecto de invasión, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante también pensar en algo que al menos yo estoy empezando como a trabajar, que tiene que ver con lo que yo llamo las etnografías post-heroicas, ¿no? Es decir, nos han enseñado, o al menos más desde dentro de la antropología, creo yo, pero también en la sociología, que las etnografías más valientes, las que ponen el cuerpo en el límite, ¿no?, del riesgo, son las etnografías mejores, las más brillantes, y siempre están, por supuesto, los colegas varones hegemonizando el campo de la etnografía, y de hecho hay una discusión muy fuerte que se establece allá por los años 90 entre Gertz, ¿no?, con respecto a si existe o no, o podría existir una etnografía de tipo feminista, o si ya por el hecho de que una mujer o una mujer feminista escriba etnografía, podemos estar ante un género que es las etnografías feministas, ¿no? Creo que aquí hay algo que es evidente de pensar, pero no tan fácil de desmantelar como diría Mohanty, porque justamente aquel modo de cómo funciona la producción y circulación de conocimiento hace que justamente sean unas etnografías y no otras, o unos textos y no otros, los que se ubican como voces autorizadas, ¿no? Y de hecho son las que las estudiantes van a citar, ¿no? Por lo tanto, para mí, en modo provocativo de pensarlo, tenía que ver con ubicar justamente esas etnografías, ¿no?, que yo llamo post-heroicas, también para quitarle todo trazo de heroicidad, ¿no?, a lo que pueda ser autorizado o pensado como una voz autorizada, ¿no? Porque de hecho también tenemos la particularidad que cada vez más son las mujeres las propias narradoras de sus vidas, es decir, ya hay ciertos quiebres en la representación de las disciplinas, en la forma metodológica extractivista, ¿no?, como diría Boaventura, de cuestionar, pero que tienen un límite cuando son las propias voces, ¿no?, de las mujeres las que narran esas historias, ¿no? Y de hecho ese género es muy interesante de repensar, que es el género testimonial, es decir, cómo entonces se puede también pensar en un puente o en establecer una pregunta que tiene que ver cómo liberarse de esa violencia epistémica que está íncita en el discurso etnográfico de las sociedades postcoloniales, ¿no? Cómo puede alcanzarse también una política de conocimiento que desde lugares situados quiebren ese relato representacional y violento, puesta sobre todo en una figura masculinizante aún vigente, que es la del informante nativo. Y cómo lograr visibilizar y construir un espacio de la escucha para las situaciones de las violencias que las mujeres en trabajo de campo solemos enfrentar y que nos pone en situación de riesgos. Es decir, cómo también las propias investigadoras jóvenes tienen que atravesar como si fuera un rito de pasaje ese propio lugar liminal, ¿no?, para que sus etnografías sean etnografías ejemplificadoras, ¿no? En realidad ahí hay una desigualdad importante también para pensar dentro de la producción de conocimiento de las etnografías, ¿no?,
que hace a ver cuál es el poder de autoridad y de citado, que hace que las mujeres tengan que poner en riesgo sus vidas, ¿no?, en ciertas líneas de fuego, ¿no? Y aquí me parece que también es importante pensar cómo se trabaja, ¿no?, desde otros lugares que no necesariamente tengan que reproducir estas, por momento, polémicas ya supuestamente saldadas, ¿no?, entre si hay una escritura feminista, si hay una escritura de mujeres, no, respecto de saldar esa discusión con los colegas varones, ¿no? Hay mucho hecho, hay teorías feministas que son fascinantes y que han además dado muchos insumos a las teorías sociales, ¿no?, pero que siguen circulando en los márgenes, ¿no? No quiero decir con esto que me interese más el centro que el margen, porque creo que lo que tiene esa relación es muy interesante y porque desde el margen se puede mirar de otra forma el centro, pero sí me interesa pensar entonces en este esfuerzo por descolonizar esas narrativas orientalizadas por Occidente y por ciertas feministas respecto, por ejemplo, de las mujeres árabes, de las mujeres indias, de las mujeres negras, ¿no? Es decir, cómo de algún modo también hay que vincular esas prácticas para preguntarse entonces cuál es la posibilidad que dan las teorías de la traducción, cuáles son las posibilidades o límites que presentan las epistemologías del sur, ¿no?, cómo son las posibilidades de pensar otros proyectos políticos, etnográficos que puedan escribir contra las culturas, como decía Abu Lughod, y que puedan desafiar también la producción de estas generalizaciones acerca de comprender a las mujeres en su pluralidad y no a una mujer que es la construcción que hace justamente fetichizar a esa mujer, congelarla en un espacio-tiempo, dejarla, ubicarla en el lugar de lo salvaje o en el lugar de lo desagencial, ¿no? Creo que estos proyectos de unas etnografías feministas que yo llamo post-heroica pueden tener un valor epistemológico que yo propongo al menos que tenga que ver ni con la forma canibalista ni con la forma exotizante de fabricar otrodades, sino en la forma de pensar y producir junto con otras y otros, ¿no? Abrir los cuerpos, como diría Ana Mendieta en sus performances, para enfrentar también el racismo científico que llevó a los epistemicidios y que lo sigue reproduciendo, y también tomar distancia del método de la etnografía, puesto que para mí no hay un método, ¿no?, si uno piensa desde las epistemologías del sur, ni tampoco hay la idea de nativos o informantes calificados, ni tampoco quiero postular, por supuesto, la idea de un romanticismo demagógico populista, ¿no?, sino que me parece que ahí Rita Segato también, y coincido con lo que ella dice, hay y tiende a haber cada vez más como un fundamentalismo disciplinar en ciertas disciplinas que oponen justamente el valor de la escucha etnográfica, y luego también hay lo que ella llama una crisis ombliguista y narcisista que va a sumergir a la antropología en la época postmodernista y que justamente va a considerar el reemplazo de los pueblos por las culturas. Es decir, aquí hay toda una producción también muy importante que hace a concebir lo que Segato llama el pluralismo histórico, es decir, la densidad histórica de los conceptos, la densidad histórica de las luchas de esos pueblos, y no la reducción a un lugar de lo cultural como un lugar donde justamente el neoliberalismo y las razones fundamentalistas pueden tomar como ese lugar, ¿no?, para sentarse y luego para producir sentido común, ¿no? Me parece que hay como muchos desafíos
y pensar en que una metodología que pueda tomar los cuerpos de esas mujeres como archivos vivos de la memoria podría ser uno de esos caminos, como también pensar las escrituras en los cuerpos racializados o las formas en las que aparecen los cuerpos de las mujeres como mensajes, diría Segato, de que son estos cuerpos y no otros justamente los que se espera que sea un devenir, pero no ya el devenir negro del mundo, como diría Bembe, sino justamente el devenir de las mujeres, es decir, entendiendo por tal el hecho de que son las mujeres, somos las mujeres, las primeras colonias de esa humanidad y los primeros cuerpos racializados. Bueno, dejamos abierto para quienes quieran hacer preguntas. Veo caritas así raras. ¿Quién quiere romper el fuego? Yo voy a romper el fuego. Cuando te comenté que estábamos organizando estas jornadas y que lo que nos interesaba era problematizar, digamos, qué es lo que se está pensando por neoliberalismo y que nosotros lo habíamos puesto como título, digamos, crítica a la razón neoliberal, pues me dijiste, sí, claro, si el feminismo o las luchas feministas están muy conectadas con eso, ¿no? O sea, a partir de ahí es que nos pusimos a pensar cuáles serían esas historias que podrían ser contadas para conectar, ¿no?, neoliberalismo con estas historias de mujeres. Yo no te había escuchado esta idea, la de etnografía post-heroica. ¿Vos podrías contarme algún ejemplo como para que uno pueda traducir un poco mejor la propuesta? Sí, yo, o sea, esa categoría me aparece, yo ya la venía trabajando cuando en las clases dábamos clases, bueno, sobre teoría feminista y género. Por supuesto se da el debate de las mujeres, el fundamentalismo, musulmanes, etcétera, islam y demás. Y aparecían en los libros clásicos de Abu Lubub, Sentimientos Velados, por ejemplo, donde ella va a dar cuenta de los momentos donde el poner el cuerpo en ciertos lugares no es pasar una frontera. Ella no estaba apelando justamente, creo, al menos lo que yo entendí, pero sí me iluminó a pensar que hay ciertas producciones de conocimiento autorizado que sí o sí necesitan y requieren un momento de peligro. Es decir, las etnografías que pasan a ser más reconocidas, tal vez me pueda equivocar, pero generalmente las que yo escucho de mis estudiantes que reproducen son las etnografías que tienen que ver con lo narco, con estar en la frontera de la guerra, con estar metidos en lugares donde realmente que un cuerpo de mujer atraviese esa circulación no es lo mismo que un cuerpo de varón. Y esto lo digo a través de feminicidio, ni una menos. Digo, por lo visto tenemos un espacio público que está siendo cada vez más vedado. Es decir, las mujeres que salimos del trabajo de campo en los lugares más alejados, ¿no?, de las urbes, o incluso dentro de las urbes, corremos otro peligro. Y lo que a mí me pareciera que no pasa por una cuestión de valentía, que uno tiene que poder producir una etnografía que tenga un poder de replique o de repetición, ¿no? Creo que las mujeres en situaciones donde las altas tasas de feminicidio dan cuenta de que sí estamos ante un femigenocidio, y no creo que nadie podría a esta altura negarlo, porque ya tenemos algunas disputas con el orden jurídico, pero ya la propia Corte Suprema está tomando los registros estadísticos. Eso quiere decir entonces que las mujeres que producen etnografía en esos lugares
tienen que poner en peligro sus vidas si quieren consagrarse, ¿no? Y de hecho eso está sofocado, eso no se dice. O sea, las estudiantes, muchas cuentan sus experiencias, pero no logran ponerlo en contexto. Es decir, lo hacen porque sus maestros o sus profesores les dicen que tienen que hacerlo. Y luego cuando están en un lugar de peligro se sienten muy solas, ¿no? Entonces ahí hay un tema que creo que me parece que es interesante pensar, que tiene que ver con lo que yo llamo el heroísmo, ¿no? Es decir, hasta qué punto, ¿no?, se producen conocimientos con un mito que tiene que ver con la valentía que produce ciertos lugares, ¿no? Y de ahí cómo se subestiman ciertas, claro, y se producen otras escrituras que no van a ser consideradas seguramente, ¿no? Si uno puede listar, ¿no?, o pensar en voz alta cuáles son las etnografías que más circulan, fíjense, hagamos el ejercicio y fíjense si no les aparecen en la cabeza justamente las que están ubicadas en una cultura narco, en lugares de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces digo, ahí hay toda una producción de conocimiento que creo que hay que hacer un esfuerzo, y es más, lo estamos haciendo, emprendiendo como una investigación con el equipo para ver, bueno, si esto hace sentido o no hace sentido, ¿no? Y por el otro lado, con respecto a lo que hace a pensar el neoliberalismo, en tanto el título de la jornada, yo te dije que sí, porque realmente yo creo que habíamos pensado que habíamos derribado, ¿no?, el neoliberalismo. O sea, ya el neoliberalismo en los últimos años parecía que estaba muerto y está más vivo y coleando que nunca. Pero también creo que mutó su conformación, ¿no? Porque hay una construcción cultural, ¿no?, de esa razón imperialista, de esa razón que emana del norte global, que justamente para mí el lugar donde hay que observarla es en la forma en que justamente va determinando ese mensaje en la forma en que aparecen los cuerpos. No por nada, o sea, el ejemplo de Labourque es un ejemplo muy específico, ¿no?, de cómo es la utilización de estas mujeres. El hecho de que en Francia también se pregunte o se deslegitime la posibilidad de que las niñas ingresen a los colegios, no con burka, bueno, todo lo que fueron esos grandes debates, son el telón de fondo de esas historias. Y ya Fanon en Argelia se quita el velo, en el capítulo de Sociología de la Revolución, ya lo había advertido, ¿no? Es decir, cómo, o sea, el imperialismo o el colonialismo, porque ahora hay encuentros coloniales vivos, o sea, Palestina es un encuentro colonial vivo, o sea, no tenemos que pensarnos, ¿no?, en el pasado arcaico, porque además me parece que es fundamental pensar lo mismo que pasa con los indígenas. La construcción del neoliberalismo es esa también, es pensar que hay una temporalidad arcaica, ¿no?, un congelamiento en el tiempo, ¿sí?, y la imposibilidad de pensarnos en la misma contemporaneidad. Es decir, para los árabes es exactamente la misma operación, siempre estuvieron, no hay duda de la ancestralidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, hoy el neoliberalismo está justamente, ¿no?, en la entrevista que se le hace a Facundo, lo que se pone en cuestionamiento es la ancestralidad. Bueno, muéstrame los títulos de propiedad privada, ¿cómo yo te creo que tus abuelos, o sea, ¿dónde está la ancestralidad? ¿No? Y creo que es la misma producción, o sea, en uno y el otro lado del mundo lo que se produce es la misma operación, ¿no? Es la puesta en juego de un dispositivo que hace a tomar ciertos cuerpos, inscribir en esos cuerpos mujeres, indígenas y negros, ¿no? Estos como si fueran estos nuevas inscripciones, les llamo yo, de los nuevos guiones de estos imperialismos, ¿no? Y es por ese lado que me interesaba por ahí dialogar con lo que ustedes estaban pensando como la nueva razón neoliberal, ¿no?
¿Alguien quiere hacer preguntas? Sí, se pusieron tímidos. Lo que vos decías en relación a los pasos que eligen las estudiantes para hacer etnografías, no tendrá que ver, yo lo veo, no hacemos etnografías en filosofía, pero yo creo que hay algo de eso, lo veo en el sufrimiento de los cuerpos de los estudiantes en procesos de investigación. ¿No será que hay una razón neoliberal que está ahí en juego en el sentido de la relevancia o la trascendencia que tienen en mente, que tienen encarnado acerca de la competitividad, ¿no? La competitividad y la idea de que es necesario conseguir un objeto de conocimiento que sea espectacular, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con la idea de construcción del conocimiento en términos neoliberales, ¿no? También se convierten en autoempresarios, en producción de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, claro, obviamente que cuál va a ser, en el caso de las etnografías, cuál va a ser el objeto más valorado, el que más enacidad muestre o el que más espectacularidad muestre. En el caso nuestro, el que más raro quizás sea el tema, ¿no? Un tema que sea, volvemos al problema de la originalidad, ¿no? En lugar de la originalidad es el que más espectacularidad muestre, ¿no? Y es que estamos, claro, estamos en la sociedad del espectáculo, ¿no? De hecho. Y pareciera que lo que más rinde es justamente lo que rinde en términos de créditos y en términos de lo que también se concibe como la productividad, la lógica productivista, es lo que más exótico se parezca también. Y también en el esfuerzo de inventar, o sea, categorías nuevas, o no creo que hay una tendencia a producir categorías como si fuera justamente una lógica del mercado fordista, ¿no? Entonces creo que también eso es una trampa porque en realidad a veces los colegas dicen, nos pasamos la vida por encontrar la categoría que nos haga famosa. Y creo que sí, que la lógica neoliberal ha impregnado mucho más de lo que nos imaginamos en la academia y que es muy difícil propiciar espacios de encuentros reales, ¿no? Como este, o sea, donde estemos pensando y no vengamos justamente a tomar una certificación y por la sola certificación, sino realmente se construyan espacios de contención, espacios de producción, de algo que no tiene que ser algo nuevo, pero sí de algo que permita discutir fuertemente para mí la lógica del norte, o sea, la lógica del norte en términos también de cómo nosotros mismos operamos en esa lógica por la cual nos convertimos nosotros en informantes nativos de sus propias producciones, ¿no? Es decir, nunca vamos a ser citados, como dicen los subalternistas. Eso comentaba yo en Maristela. Ah, sí, mira, claro, exactamente, o sea, yo siempre le digo a Rita Segato, le digo, Mervé podría citarte, no de su libro. Si uno lee el libro, el último, la crítica de la razón negra, no hay un solo autor latinoamericano citado, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, Rita Segato no está citada y es una de las referentes con la cual Membe podía dialogar. Pero claro, Rita me dice, no, yo nunca voy a ser citado por Membe porque yo produzco en portugués o en castellano. No son las lenguas de la No son las lenguas por las cuales, claro. Entonces ahí nuevamente hay como siempre una frustración también me parece de las jóvenes y de los jóvenes, ¿no? Porque claro, es realmente una frustración pensar que lo que uno está produciendo solo va a ser parte de un insumo, de un archivo para el norte, ¿no? Eso es un problema también que no se resuelve porque obviamente todo el mercado del conocimiento, la disputa también
con el patentamiento, ¿no? Todo lo que hace a las grandes corporaciones, ¿no? Que hace que tengamos que pagar, ¿no? La propia producción, ¿no? Vamos en camino a eso, a que para descargar nuestros propios papers tengamos que nosotros pagar con los recursos del Estado. Y es una lógica muy perversa, pero que cada vez se hace más presente, ¿no? Es decir, creo que aquí lo que es importante es para las más jóvenes y los más jóvenes es cómo encontrar la voz narrativa, la voz propia. Y ese creo que es el gran desafío también de este tiempo, ¿no? Es decir, no sentirse frustrados y no replicar, o sea, las teorizaciones de los directores, incluso de nosotros mismos, no como directores o directoras, sino que cada uno puede encontrar esa voz, ¿no? Esa voz narrativa, y eso se va a encontrar a medida en que uno pueda ser crítico, hacer una crítica interna, ¿sí? Y pueda tener como esa mirada por dentro, ¿no? Esa mirada que no es una mirada espectacular y que permite quizás un marco de referencia que a mí se me ocurre hoy es pensar el hermoso concepto de pensamiento mundo de Louis Sand, donde no es la totalización ni el cierre, sino justamente es la apertura, es decir, condensar la potencia del pensamiento mundo, pero sin clausurarlo, es decir, y sin globalizarlo, sin caer como en esa universalización fetichística. Sí. Manuel. Sí, está difícil, me parece, hacer preguntas por un lado porque por ahí es un tema que nos cuesta, que nos queda un poco lejos. En ese sentido también está bueno agradecerte por traer ese tema y estas cosas que está contando. Y por otro lado, estaba tratando de juntar dos ideas. Vos hablabas de los silencios cómplices que había tanto en la historia de Israel como en la historia de Palestina respecto del anonimato de los soldados. Y yo estaba pensando en no muchas experiencias que conozco, pero algunas de trabajos así de campo en violencia de género, con colectivos de mujeres, donde una de las cosas que a mí siempre me costó entender es que siempre dicen que la denuncia de las personas con nombre genera como un problema en vez de una solución. Claro. Y estaba pensando si entonces eso que sucede en el orden de la conversación, de los espacios de mujeres, que ven como una estrategia, ¿no? Sobre todo por lo de la espectacularización, ¿no? De elegir una víctima, solo un monstruo, y cómo eso también replica en la historia, en los silencios y en las complicidades. Estaba tratando de juntar esas dos cosas para pensar, bueno, parece ser que en la misma historia sacar esos nombres a la luz no sería como una solución, sino como que habría otra cosa más que sigue estando ahí. No sé, estaba pensando esas cosas. Ahí me parece importantísimo nuestra historia, o sea, la historia de la dictadura, o sea, lo que es por eso digo, aquí hay como una temática que reúne, o sea, que no es que porque justamente hay puntos en común muy interesantes de pensar. Ese infierno, como ese gran libro que viene a testimoniar después de casi 4 décadas, el silenciamiento de las torturas, es decir, de pensar que las violaciones y violencias sexuales eran lesa humanidad. Eso fue un proceso que tuvieron que hacer las mujeres mismas, que duró 4 décadas hasta que ellas logran normalizar eso. ¿Pero por qué? Primero porque ellas se ubicaban en una situación de inferioridad respecto a lo que ellas vivían como violencia, no era tal como la que estaban viviendo sus varones. Claro, la violencia política era superior a la violencia sexual. Entonces directamente eso no se denunciaba, ¿no? Y luego cuando se logra dar cuenta de eso es cuando las compañeras se reúnen entre ellas y empiezan a tomar fuerza y a darse cuenta de que justamente esa violación era violación política, porque esa violación sobre esas mujeres era el mensaje que se transmitía de los represores y torturadores a sus congéneres masculinos, es decir, a la parte que ellas ocupaban como el movimiento. Entonces, no se las violaba, como dice Rita para Juárez, como un fin en sí mismo, sino se las violaba como un medio para ese fin, que era ser ellas mismas las emisarias de esos mensajes. Si yo te violo, le estoy dejando un mensaje al varón que está contigo y no, o sea, vos no me importás en realidad.
El cuerpo femenino para mí no tiene valor, yo lo uso, lo descarto, lo que tiene valor es lo que yo puedo hacer al compañero, al que compite, a mi enemigo. No, por eso, esto Rita lo trabaja muy bien para Juárez. Cuando ella dice, cuando en Juárez se violan a las mujeres, lo que es una afronta de honor, como en Palestina, para toda la comunidad de varones que pasan a ser, en esa economía libidinal, pasan a tener el mismo estatus de esas mujeres. Es decir, son violadas las mujeres, inferiorizadas las mujeres, y todos los varones de color, ¿no?, pasan en el mismo nivel. Entonces, por eso la violación se entiende sí o sí, luego de mucho tiempo, como un arma de guerra, porque realmente actúa como tal, y actuó también como tal en el contexto de Guatemala, de las mujeres quechís. Las mujeres quechís contra la dictadura de Ríos Montt, cuando logran verbalizar, y además lo hacen en sus propias lenguas, porque otra cosa importantísima es esta, las mujeres no hablan las lenguas del colonizador, siempre son las que guardan, conservan sus propias lenguas, porque nunca tienen que negociar con los colonizadores. El que negocia con el colonizador es el varón. Entonces ahí lo que se da también es una alianza entre varones, colonizados y colonizados, ¿no? Y lo que pasa en Guatemala es algo, pasó en Guatemala en ese fallo histórico, que por primera vez un Estado se hace responsable de las violaciones domésticas, esclavitud, etc. Fue exactamente lo mismo. Las mujeres eran violadas, ¿no?, para producir también el desplazamiento territorial, para la ocupación de tierras, que es lo mismo que sucede en Palestina. Cuando los abuelos cuentan del honor de las niñas, y por eso se van, porque no pueden soportar eso, o sea, no pueden soportar eso que ocurrió, ¿no? Entonces aquí nuevamente viene a replicarse, ¿no?, las mismas historias. Me preguntaba Karina, cuando hablabas de las etnografías, respecto del tema o del contenido de esas etnografías posheroicas, me preguntaba por el tema, ¿por qué? Porque con algunos compañeras estamos pensando en las cuestiones del fracaso, del fracaso como y yo me animaría a decir el fracaso como un lugar de desacato en una gramática neoliberal, eso que es indicado como fracaso, que es vivido como fracaso, y pienso el fracaso corporal, el fracaso identitario, el fracaso afectivo, si esos no pueden ser los lugares o los objetos de estas etnografías. ¿Por qué? Porque digo, son lugares a donde uno puede, digamos, es lo que no vende, es lo que no gusta, para ver qué es lo que tienen, si esconden en alguna medida alguna potencia resistente. Me encantó. Sí, yo estoy pensando por ese lugar, justamente, creo que sí. Creo que las historias menores, como se consideran las menores, podrían ser ese lugar del fracaso, es decir, de aquel que lo ve como un fracaso, cuando el fracaso, si te entiendo bien, Edu, estás hablando como el fracaso, como la contrahegemonía de lo neoliberal, es decir, como la resistencia, ¿no?, como la forma de resistir, ¿no?, o el elogio del fracaso, el elogio del fracaso, ¿no? Es decir, porque también fracasar, si uno lo piensa, cuando uno admite el fracaso, es una liberación. De algún modo, bueno, ya está, o sea, fracasé, pero bueno, el fracaso tiene como un sentido, sigo vivo. Y justamente para las feministas negras, Baudrillard, por ejemplo, la supervivencia es la categoría por excelencia de la resistencia. Sobrevivir día a día, y eso lo decías ahí para Palestina. Palestina no puede concebir hacer su memoria, o sea, su memoria con mayúscula, o formar parte del Banco de Memoria de la Humanidad, porque tiene que sobrevivir día a día. Esa es la gesta heroica, en todo caso, de Palestina, la supervivencia, ¿no?
Dale. Bueno, digamos, hay muchas cosas que ya se han planteado, pero a partir de lo que vos has estado desarrollando, solo dos reflexiones. Quiero compartirlas y pensarlas en todo caso. La primera es trayendo la cuestión del silencio sobre las violaciones y esta finalmente enunciación de la violación o reconocimiento de la violación como arma de guerra en nuestra historia, y a un año y piquito de la sentencia, donde la violación tiene ya un estatus jurídico específico y que es juzgada como un delito aparte. Solo compartir y preguntarme lo revulsivo y lo potente y lo conmocionante de haber escuchado desde la plaza donde se escuchaba la sentencia, digamos, el dictamen con Menéndez, en donde se lo juzgaba y condenaba, primero y muy conmocionante por la apropiación de un niño, de un bebé, y segundo por 40 casos de abuso sexual, digamos. E incluso en el relato que construyen los militares sobre sus actos de guerra, eso es una hendidura, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que para el relato que ellos han sostenido, que el abuso sexual no es tan patriótico. Digamos. Ese silencio por parte del represor sobre la violación también consistía un discurso de honor, en donde ya que se explicite que hay abuso, que hay participación en un abuso sexual en primer grado, ¿no es cierto? Digamos, es una hendidura. Ahí hay una cosa de la caballerosidad del Código de Guerra que comparto esta impresión que he compartido con otros colegas. Y violación a varones. Que dentro de esos silenciamientos, claro, están los varones que no lograron verbalizar. Claro, pero digamos, en la lectura de la sentencia no se especificaba a quiénes eran, pero que ya hubiera una condena específica por este acto específico, ya era una disfunción, digamos, compartir esta reflexión. Y la segunda cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, ya la ponemos sobre la mesa, o sí tiene que ver, pero respecto de otro momento de tu exposición, es esta cuestión de la búsqueda de problemas en los cuales desarrollar una etnografía heroica, / exitosa, / que te proyecta, / todo eso. En algún momento sentí que a eso, que es imposible discutirlo, ¿no es cierto?, pero le faltaba, digamos, un rulo para el otro lado, en el sentido de que también, en esta cuestión de qué es resistir el neoliberalismo en un lugar de producción de conocimiento, digamos, desde una posición intelectual, así para decirlo llanamente, también hay una cierta cuestión de los estudiantes y las estudiantes de buscar con una cuestión de compromiso social aquellas cuestiones más interpeladoras, y ya no es por una búsqueda del éxito, sino por cierta concepción de que es resistir, digamos, o qué es lo que hay que visibilizar, o qué es lo que me conmueve y por lo tanto me interpela y pongo el cuerpo y demás. Quiero compartir eso, es decir, quizá también habría que meter eso en la reflexión de qué es, digamos, ser un intelectual crítico en este contexto neoliberal, y cómo, digamos, a veces creyendo que estoy desafiando y entonces estoy jugando todas estas cosas, finalmente no estoy también comprándome las categorías, digamos, el protocolo viable de esto.
solo Una con investigación café. progresista. Exacto. Sí, Me estoy comiendo eso. yo creo que las reflexiones sobre el centro y el margen de la academia son importantísimas y que mucho también hicieron los estudios postcoloniales por pensar cómo se hace un sabotaje a la maquinaria, es decir, desde qué lugar se hace ese sabotaje. Más cuando todas nuestras disciplinas que tengan que ver con cuestiones de género, feminismo, son lugares que corroen por adentro, entonces siempre están periféricas, ¿no? Un estudiante y un futuro, lo que es peor, un futuro juez o jueza que luego dictamina, pueda pasar por todas nuestras carreras sin haber trabajado psicología, sin saber nada absolutamente de género, y luego en una posición de poder. Por ejemplo, en el juicio a Reina Marás, 3 mujeres juezas sin una sola perspectiva de género, dictaminando un juicio terrible, que luego fue revertido. Pero creo que eso es el lugar realmente de lo más delicado de la situación, ¿no? O sea, cuando nuestras carreras permiten circular y del modo en que se circula dentro de las carreras, uno puede ir esquivando, ¿no? O sea, depende de las currículas obligatorias, optativas, y puede salirse de cualquier disciplina social y humana y luego ejercer una posición de poder. Entonces luego, claro, dicen, bueno, no, hay que hacer capacitaciones de género, cuando ya obviamente está el incendio ya tomado, el feminicidio está ya por todos lados, hay que salir a hacer capacitación de género, y además las mujeres tenemos que resolver los problemas que nos afectan, ¿no? Es decir, y aquí también es interesante cómo se cargan las tintas sobre las propias víctimas, entre comillas, se vuelve a victimizar, ¿no? Pero sí creo que es fundamental pensar cuál es el rol nuestro en esta razón neoliberal. Me parece que eso es todo un desafío, pensar qué rol ocupamos cuando además por delante tenemos un discurso y una práctica realmente donde no hay velos que correr, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Delante nuestro hay un nuevo discurso y no sé si estamos preparadas y preparados, ¿no? Todavía para enfrentar esos discursos, ¿no? Me preocupa mucho qué sucedió, por ejemplo, con los supremacistas en Estados Unidos. Es decir, tener a un Trump, ¿no?, de presidente y decir, llevar a América otra vez grande, y eso representa en los años 50. ¿Qué signo es ese? Es decir, los años 50 fueron los años de la persecución del Ku Klux Klan, ¿no?, de los supremacistas. Hoy también, digo, es volver también a esa época. Digo, y aquí me parece que nos falta muchísima conversación, muchísimas formas de ver cómo vamos a llevar adelante esto, y creo que no tenemos las herramientas. ¿Por qué? Porque la sociología es mi disciplina, sigue muy atada a una sociología estructuralista, una sociología que piensa en las metodologías en términos convencionales, y realmente creo que hoy los problemas que nos aquejan son tan complejos que sí o sí necesitamos de tener herramientas de otras disciplinas, y eso los postcolonialistas, los subalternistas lo tuvieron muy claro cuando armaron sus proyectos intelectuales, ¿no? Y hoy lo que vemos es lo que dice Rita Segato: la antropología tiene un proyecto egocéntrico, ¿no?, de un fundamentalismo disciplinar, dice ella, ¿no? Y eso afecta, porque afecta justamente esa producción de conocimiento, ¿no? Y me parece que eso es una forma también de ir corroyendo desde adentro, ¿no?, las estructuras académicas y los lugares en los cuales se construye conocimiento, ¿no? Boaventura está hablando ahora de metodologías no extractivistas de conocimiento, ¿no? Nosotros estamos dando cursos virtuales en la Universidad Sur por Claxo y por el CES, pero tampoco tenemos muy en claro, estamos caminando, ¿no?, sobre lo que vamos haciendo, ¿no? Y obviamente dentro de la academia con mucha resistencia, ¿no? Es decir, mucha resistencia, porque además hay ciertas etiquetas que son difíciles, ¿no? O sea, hablar de feminismo, por más de todo protocolo de evidencia de género que haya en las universidades,
eso no quiere decir mucho, porque luego no se sabe cómo implementar, no hay presupuesto para hacerlo, las colegas trabajan ad honorem, ¿no? Haciendo como una epopeya de sus propios trabajos, digo, me parece que se van abriendo como canales muy improvisadamente, pero no hay una política real que esté a la altura de ni una menos. O sea, no lo hay, no hay una política universitaria que esté a la altura de lo que hoy nos sucede. Y así tampoco hay una política que esté a la altura, una política académica me refiero, que esté a la altura de lo que está pasando con los supremacistas de Estados Unidos. Digo, no hay, ¿por qué? Porque hay un nivel tan de confusión, ¿no? O sea, y que obviamente es adrede, que pretende o sea, confundir a los mapuches con chilenos, ¿no? Es decir, penetrar profundamente. La batalla es tan fuerte a nivel cultural, ¿no? Que uno obviamente está en todos los frentes, pero no alcanza, ¿no? Y las disciplinas creo que están muy atrás, que han quedado como muy atadas a una retórica noventista, y que esta razón neoliberal es una mutación muy profunda de los 90 y que no la conocemos, creo que todavía no conocemos por dónde se desata, ¿no? Todo lo que hace a las ideologías de género, ¿no? Como el gran discurso que ahora está llegando muy ligada, ¿no? a los fundamentalismos de género, es parte de esa razón neoliberal, sin duda que es parte. Y no tenemos herramientas todavía como para contrarrestarlo, ¿no? Entonces creo que realmente se necesita una política académica que tenga un diálogo con los movimientos sociales, que no sea una cuestión de insumo o de transferencia, sino realmente de estar a la altura de los tiempos, ¿no? Y dudo que nosotros estemos a la altura de los tiempos. Bueno, muchas gracias, Karina, por